Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Buenas noches amigos, bienvenidos a Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. La semana pasada estuve leyéndoles algunos fragmentos de una entrevista que se le realizó al crítico literario uruguayo Ángel Rama el 4 de mayo de 1969 en la sesión Lecturas Dominicales del diario El Tiempo de Bogotá. Allí hice referencia a que Rama se encontraba en Bogotá porque había venido a dictar un curso sobre literatura latinoamericana en la Universidad Nacional. Hoy voy a leer otros fragmentos de esta entrevista, 3 fragmentos muy breves que me parecen fundamentales, que muestran la grandeza de este crítico. Un fragmento se refiere a la poesía, otro a la crítica y otro es un balance que hace Rama sobre las obras y los autores que sobrevivirían en el futuro y que hoy podemos ver muy claramente son los que han sobrevivido. Sobre la poesía, como en determinado momento en la entrevista Rama expresó que uno de los elementos negativos del boom latinoamericano, ustedes recordarán que la semana pasada hablamos justamente de eso, uno de los elementos negativos del boom latinoamericano había sido que se había dejado de lado la poesía de esta parte del mundo, que es tanto o más importante que la narrativa. El periodista del Tiempo le pregunta a Rama: usted decía que la poesía latinoamericana es tanto o más importante que la narrativa, pero que no se conoce. ¿Qué ha ocurrido? El problema, dice Rama, es que la poesía, por descansar sobre un fenómeno estilístico casi intraducible, no ha tenido la repercusión que ha tenido la novela, y como nosotros en el fondo somos coloniales y el producto nos parece más importante si viene de afuera que si lo publica el vecino de la esquina, entonces le hemos dado más atención al éxito de la novela en Europa. Además, las escuelas modernas de poesía, Paz, Fernández, Retamar, Parra, Molina, Padilla, ofrecen líneas más ricas y variadas que la narrativa. Ahora, la poesía se está haciendo más prosaica o cantada. En este último aspecto, me parece que el contar poético a través del canto es de las tradiciones más ricas de América, como ocurre con la payada, la guantanamera o el vallenato. Todo esto pertenece también a la poesía y creo que la poesía cantada es un buen camino para que la poesía vuelva a ser un arte de grandes sectores sociales. Sobre la crítica, le pregunta el periodista, dice el periodista: al mismo tiempo que se registra el gran movimiento literario, es evidente también una gran ausencia de críticos, hasta el punto de que los novelistas han tenido que volverse comentaristas. ¿Podría ser esta una bomba de tiempo contra la literatura latinoamericana? Bueno, dice Rama, pienso que en América también existe una línea crítica importante que ocupa un lugar más discreto que la narrativa, porque su papel no es de vedette de music hall, aunque eso sí, me parece que en Colombia el desarrollo de la crítica no ha tenido la importancia que empieza a tener el de la novela. Lo cierto, en realidad, es que todos los escritores actuales son críticos y muchos lo fueron antes de comenzar a escribir. Don Octavio Paz, por ejemplo, llegó a pensar que es mejor crítico que poeta. Pero es indispensable que, aparte de los escritores críticos, se desarrolle la crítica independiente, porque es una función fundamental para que se forme una cultura. Yo diría, sin que esto se ponga sobre mi espalda, porque lo digo muy objetivamente, que la mejor zona de análisis crítico es el sur de Sudamérica. Y es importantísima y fundamental la tarea de crítica literaria, y esto lo digo yo, no lo dice Ángel Rama, esa tarea que supone no solo los comentarios de textos, sino los análisis profundos de las obras, es lo que continuamos haciendo aquí desde Diáspora en la sesión Palabra Escrita. Antes lo hacíamos todas las semanas, ahora lo estamos haciendo todos los primeros programas de cada mes. Por último, en el balance anticipado que hace Ángel Rama sobre las obras futuras, le pregunta al periodista: ¿quién cree
¿Qué va a quedar del movimiento literario de hoy cuando sus nietos comiencen a leer? Escuchen lo que dice Rama. En concreto, creo que Rulfo, y si reparamos en Rulfo, es un autor que analizamos aquí en Palabra Escrita. Hicimos un estudio de Pedro Páramo titulado El eco en la sombra, un estudio que tuve el gusto, por otra parte, de estar presentando en el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena de India. Un segundo escritor nombrado es Onetti, de quien leímos hace unas semanas unos fragmentos del Pozo en la sesión Las 1001 páginas. Rama nombra en tercer lugar a Rayuela de Cortázar, texto que no hemos trabajado todavía aquí en Diáspora, pero recordemos ese exhaustivo análisis de continuidad de los parques, ese cuento de final del juego que hice casi al comienzo de mis participaciones en el programa. El crítico literario nombra como otra obra que sobrevivirá al paso del tiempo a la mítica 100 años de soledad, que es el texto que estaré leyendo en el segundo bloque de esta sesión, Las 1001 páginas, al igual que, como hice con El Pozo de Juan Carlos Onetti, leeré un fragmento del principio de la obra mayor del escritor colombiano y ganador del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Finalmente, Ángel Rama indica que Felisberto Hernández va a ser otro de los supervivientes. También lo hemos trabajado aquí, concretamente analicé el texto Muebles el Canario, de Nadie encendía las lámparas, y Mario Vargas Llosa, con el que podemos comprobar que no se equivocó lo más mínimo, porque todos estos autores que Rama nombra en el 69 fueron los que han sobrevivido, y es destacable que ni Gabriel García Márquez ni Mario Vargas Llosa habían ganado el premio Nobel en la época de esta entrevista, lo que da más valor todavía a las palabras de Ángel Rama. En cuanto a la obra del Nobel peruano, como no podía ser de otra manera, también ha sido estudiada en Diáspora. Ustedes recordarán el análisis literario de día domingo, ese increíble relato que se encuentra en el libro Los Jefes. Y si no se acuerdan, no hay problema, porque ya sea ese análisis de Mario Vargas Llosa como cualquiera de los otros que hemos nombrado, ustedes lo pueden volver a escuchar en el blog de autor Palabra Escrita, en la sesión Palabra Escrita Radio, donde pueden encontrar todos los programas de esta última temporada de Diáspora, donde yo he estado participando, agregándole a esta audición tradicional de la 95.2 FM el toque literario. Hagamos aquí una pausa en Las 1001 páginas y regresamos con la lectura de un fragmento del comienzo de 100 años de soledad. Las 1001 páginas, un encuentro radial con la literatura de ayer, de hoy y de siempre. Leamos el comienzo entonces de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarropados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando los 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó
que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no era, en aquel tiempo, no creía demasiado en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no se consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos el oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquíades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente, hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca en mitad de la calle y la prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquíades, otra vez, trató de disuadirlo, pero terminó por aceptar los 2 lingotes imantados y 3 piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda su vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera ni de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la negación de un científico y aún a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa a la tropa enemiga, se expuso él mismo a la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras, y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra, se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de la fiera, la desesperación y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansado de esperar, se lamentó ante Melquíades del fracaso de su iniciativa y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez, le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. Y ustedes ahora tendrán el trabajo de continuar leyendo la novela para ver qué pasó con esos mapas y qué pasó con la vida de José Arcadio Buendía, de Melquíades, de Úrsula y de todos los personajes de esta inmensa novela que es 100 años de soledad.